Buen día, hermanos. Quisiera compartir el devocional de este día, pero antes comentarles algo. Hace un tiempo atrás, nuestro hermano Mauro Alegría, ahora en San Rafael, Mendoza, él subió en uno de los estados de WhatsApp un video que me sirvió para hacer esta reflexión. Como era muy rápida la reproducción, tuve que verlo un sinfín de oportunidades. Les aseguro que me sirvió mucho para ver mi condición como cristiano. El título, cuando me preguntan ¿qué hizo Dios por mí? Y tenía todos estos puntos. Me escogió, me predestinó, me llamó, me redimió, me perdonó, me santificó, me bendijo, me hizo embajador, me hizo hijo, me hizo coheredero y pronto me viene a buscar. En esta reflexión vamos a ver la mitad de lo que Dios hizo por mí, por cada uno de mis hermanos en la fe que he mencionado hace momentos. En primer lugar, me escogió, y citaba Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Acá podemos ver que nos habla acerca de cómo Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esto significa que antes de que el mundo fuera creado y antes de que nosotros, seres humanos, existiéramos, Dios ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Él ya nos había escogido para ser santos y para estar sin mancha delante de Él. Esta es la muestra del amor de Dios para con nosotros, porque Él se preocupó por nuestra salvación aún antes de que la necesitásemos. Aunque somos pecadores y nos alejamos de Él, aún a pesar de todo esto, nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. En segundo lugar, pudimos leer, me predestinó, y citaba a Romanos 8:29. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Acá podemos ver el versículo Romanos 8:29, es una aclaración fundamental de la relación que Dios tiene con cada uno de sus hijos. En él establece que Dios ha predestinado a aquellos que Él ha conocido para ser conformes a la imagen del Señor Jesucristo. Él ha elegido a su pueblo para que siga el camino de su Hijo, de tal manera que Jesucristo sea el modelo a seguir y la primera muestra de una nueva humanidad que se haga merecedora de Dios. La predestinación divina, uno de los temas más controvertidos en la teología cristiana, es el de la predestinación, esa predestinación divina. El versículo Romanos 8:29 parece sugerir que Dios ha predestinado a ciertas personas para salvación y a otros para condenación. Sin embargo, es importante destacar que la predestinación no es un acto arbitrario de Dios, que se podría decir que Dios es injusto, y esto es imposible que nuestro Creador tenga una actitud arbitraria, sino que está basado en su conocimiento previo de aquellos que hemos creído en Él. Por supuesto, hay muchas personas que eligen no creerle a Dios, por eso ellos se van a la condenación. En tercer lugar, me llamó, y citaba a Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios se toma con delicadeza llamarnos. Para esto debemos discernir el llamado de Dios. Es fundamental estar atentos a las señales que Dios nos muestra
a través de su palabra. Y lo que podemos decir con certitud, la oración y la guía del Espíritu Santo es una ayuda esencial. Si Cristo no está en tu vida y Dios te llama para que puedas pedir perdón por el pecado que está en el corazón de todas las personas y recibir por gracia al Hijo de Dios, como dice en Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay que tener en cuenta la siguiente premisa: la vida del creyente no es fácil, se paga un precio, hay que andar un sendero estrecho y cada paso es un paso dado con fe. Es fundamental ser un creyente de fe y vivir los preceptos que debemos cumplir, vivir de la manera que Dios quiere que vivamos, haciendo su voluntad a su manera, es decir, a la manera de Dios. En cuarto lugar, decía el video, me redimió, y citaba Efesios 1:7. Dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Efesios 1:7 es uno de los versículos más poderosos y profundos en la Biblia. En este versículo podemos encontrar la redención y el perdón de pecados a través de la sangre del Señor Jesucristo. La redención está aludiendo a ser liberado o rescatado de un problema o situación en la que uno no puede salir por sí mismo. En el contexto espiritual, la redención se refiere a ser liberado del pecado y de esa muerte que está destinado para los que no creen, la muerte eterna. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores y estamos destinados a esa muerte eterna, como castigo por nuestros pecados. Ese lugar que Dios no preparó para los que no creen en el Señor Jesucristo, sino lo preparó para los ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero los que no creen van a ir a ese lugar. En Efesios 1:7 nos dice que en Cristo tenemos redención por su sangre. Esto significa que la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz, es lo que nos redime y nos libera de la esclavitud del pecado y de la muerte. En resumen, Efesios 1:7 nos enseña acerca de la redención y el perdón de pecado a través de la sangre de Cristo y de las riquezas de esta gracia que tiene Dios para con los seres humanos. Este versículo es una gran fuente de consuelo y esperanza para todos nosotros, ya que nos recuerda que no importa cuán grandes sean nuestros pecados, siempre podemos ser perdonados y tener una vida llena de gracia y de amor que Dios nos da. En quinto y último lugar de este devocional, esta reflexión, decía, me perdonó, y citaba 1 Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El primer objetivo de este versículo que pudimos leer, es vivir una vida sin pecado. Dios espera que vivamos de esta forma, recta y justa, sin transgredir las normas que Él ha establecido con nosotros. Juan escribe, para recordarnos esta verdad y para que nos esforcemos a vivir una vida sin pecado. Debemos reconocer que ninguno de nosotros es perfecto y todos tenemos momentos en los que tenemos pecado, pero nuestro objetivo debe ser vivir una vida de rectitud y honestidad delante de Dios. En el próximo devocional vamos a continuar con lo que hoy leímos. Dios nos escogió, Dios nos predestinó, nos llamó, nos redimió, nos perdonó. Pensemos desde el corazón,
cuánto le debemos a nuestro Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros y debemos andar como anduvo el Señor. El Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos.